Esta semana se cumplirá un mes de la agresión de Putin contra Ucrania y tenemos todo ese tiempo especulando sobre las razones de fondo de Putin para lanzarse esa aventura peligrosa y quizás suicida. Muy buenos días, hoy es lunes 21 de marzo del 2022. Como todos los lunes, Arquímedes Román es presidente de la Asociación de Ejecutivos, consultor, conferencista. Hemos visto en este tiempo muchas elegantes, documentadas e interesantes explicaciones para ubicar a la causa raíz de esta agresión en el deseo y la aspiración de Putin de recuperar la grandeza imperial de Rusia histórica o el poder de la Unión Soviética. Sin embargo, yo me voy a ir por otro camino. Esta no es una agresión de Rusia versus Ucrania, como no la fue en la Guerra Mundial de Alemania versus Europa. Se trata de una agresión y de una invasión de Putin contra los valores democráticos. Putin no está loco, pero sufre del síndrome de hubris. Y así le pasó también a Hitler, a Bokassa en África, a Stalin y a Iván el Terrible, ambos en Rusia, a Nerón y a unos cuantos muchos más. Porque la enfermedad del poder sin control los convirtió en psicópatas, capaces de causar daño, miseria, muerte a miles o quizás millones de personas sin ni siquiera pestañear. La enfermedad del poder, yo creo que es un virus recesivo que a lo mejor casi todos lo tenemos en ese estado latente, pero que eclosiona cuando se dan unas ciertas circunstancias especiales que favorecen ese proceso y cuando la estructura moral del poseedor del virus así lo facilita. Tenemos en nuestra vida cotidiana ejemplos muy sencillos de esto en pequeño. Por ejemplo, todos habremos recordar a un maestro que tuvimos o que existió en la primaria o en la secundaria o en la universidad que era un tirano, que trataba por todos los medios de que nadie aprobara, que no permitía preguntas, que no permitía disensos en sus clases, que era realmente un autócrata. Ese maestro pues causaba un daño en ese ámbito limitado de su salón de clases, pero si lo llevábamos a director, el ámbito donde él pudiera causar daño era mayor. Y lo mismo ocurre con un supervisor en una empresa, en una fábrica, que es un tirano, un autócrata. Claro, si lo llevamos a gerente, el ámbito del daño es mucho mayor. Esto, como hemos dicho, se llama síndrome de hubris. Está estudiado por los científicos de la conducta y la psicología y tiene varias manifestaciones externas bien fáciles de identificar. Soberbia, arrogancia, sordera selectiva, infalibilidad, superioridad y capacidad de cometer errores contra el sentido común. Es lo que recordamos del maestro y es lo que estamos viendo en Putin y hemos visto en otros de esos autócratas que recién les he mencionado. Ahora, ¿cómo se trata? ¿Cómo se cura el síndrome de hubris? Bueno, muy sencillo. En el caso de factores de gente pública, se trata de ponerle control externo más contrapeso. Es decir, se cura con democracia. Y creo que Trump en Estados Unidos es un caso que no pudo causar más daño porque en la democracia norteamericana existían controles institucionales y contrapesos que impidieron que Trump causara más daño del que causó en sus primeros 4 años. Y es que espero que sean los últimos. En Venezuela hemos tenido presidentes y políticos que lo hemos visto que han causado daño y que han cometido errores de calle por precisamente no escuchar la voz de sus consejeros o la voz de otros políticos, precisamente por padecer el síndrome de hubris. Pero el control democrático que existía en la Venezuela de esa época no permitió que tales daños pasaran a mayores. Pero el caso de Putin es que no tiene cura, porque no tiene acceso a esa medicina. Es un autócrata, controla la Duma, que es una especie de congreso, controla el ejército, controla la economía, controla la oligarquía, no permite oposición y naturalmente, como no tiene control y no tiene estructura
moral buena, porque él no es más que un agente de la KGB. Esto no tiene cura por esta vía. Entonces la única cura que queda es una cura de origen externo, aplicarle la fuerza, que es lo que ha venido aplicando a la OTAN, pero en dosis hasta ahora de 100 miligramos. En Venezuela tuvimos a Chávez, que es un digno exponente del síndrome de Ubre y causó grandes daños. Y su sucesor igual iba por el mismo camino. Y no hay remedios democráticos a la vista que podamos aplicarles. De tal manera que debemos pensar cómo corregir a estos psicópatas civilizados por otras vías, si no es rápidamente por la vía democrática. Muy buenos días, soy Arquímedes Román. Comparte este audio. Yo estoy en YouTube, en Instagram y en Twitter como @arroman365, en WhatsApp, y este audio está también en curadas.com.